encontramos en la empresa TZL. Es una empresa que se encarga de producción y eventos para pues actores y distintos personajes de la televisión. El día de hoy nos encontramos con la señora Carolina y el señor Oscar. Ellos son encargados tanto de contabilidad y el gerente, y a continuación pues vamos a realizar nuestro diálogo con estas personas. Bueno, esta materia pues básicamente es de legislación, entonces queremos hablarles pues un poco de la información que tiene que ver con todo el marco legal para los tipos de contratación. Entonces, primero que nada, vamos a ver el comparativo entre una empresa pública y una del sector privado. Pues en este caso ustedes son del sector privado, entonces, ¿qué diferencias hay entre una compañía y la otra? Entonces, por definición, los empleados públicos son los empleados que trabajan directamente con el Estado, entonces directamente el Estado es el empleador. En el sector público es donde se conocen como las empresas. En este caso, pues ustedes corresponden a una empresa del sector privado. Dentro de las empresas del sector privado, entonces tenemos que la financiación de una empresa de este tipo de sector se compone a la actividad económica de la empresa. En este caso, pues la empresa que ustedes están representando, pues básicamente es producción y presentación de diferentes tipos de eventos. Entonces, pues están en todo lo que es el medio social. ¿Qué estabilidad laboral tienen frente a empresas del sector privado? Y qué pena, del sector público. Entonces, ustedes, de acuerdo a la financiación que tengan, ustedes pueden verificar si dentro de su nómina les hace falta personal para algún tipo de emisión, mientras que en el sector público sí se debe hacer un curso previamente para poder salir escogido. Entonces ustedes tienen la escogencia mucho más fácil, ya que ustedes hacen, digamos que unos filtros más pequeños y menos rigurosos que cuando se hace contratación con el Estado. En cuanto a la estabilidad laboral, entonces, por lo general en el sector privado, desde que el empleado pues básicamente le vaya bien en la empresa, puede generar su estabilidad laboral. Cuando están o son funcionarios del Estado, por lo general van de la mano con el gobierno que esté en cabeza. Por ejemplo, digamos ahorita con la entrada del presidente Duque, todas las empresas estatales van a cambiar de recursos. No sé si vieron que cambiaron los ministros, que las nuevas carteras pues ya tienen otros jefes. Entonces, eso es lo que sucede en el sector privado en el sector público a diferencia del sector privado. Entonces, nos basamos más en quién esté legislando en ese momento para poder definir si tenemos estabilidad laboral o no. También tenemos la diferencia entre las horas de trabajo. Trabajar en el sector público literalmente es mucho más rentable porque solo trabajamos 7 horas diarias, es decir, 40 horas a la semana. En el sector privado se trabajan en promedio 8 horas o 9 dependiendo pero en un tope máximo de 48 horas semanales. Entonces, también tenemos diferencia entre el tiempo vacacional. Entonces, el empleado del sector público tiene muchos más días de descanso y por lo general puede gozar de pequeñas vacaciones durante varios lapsos del año, mientras que en el sector privado sí únicamente goza de las vacaciones una vez haya cumplido pues el año exacto del ingreso. Yo creo que pues eso pues ustedes lo tienen bastante claro. También manejamos licencias. Entonces, hay licencias en el sector privado que son mucho más, en el sector público que digo, son mucho más asequibles, ya que ellos no están limitados bajo un contrato específico en el cual se reglamentan ciertas licencias. A diferencia, en el sector privado estas licencias dependen del tipo de contrato que se le haya efectuado al empleado. Hay empresas que no permiten ningún tipo de licencias, como hay otras que sí, por lo menos permiten las de ley. Entonces, también vamos a hablar en cuanto a los salarios. Por lo general, en el sector público, cuando son rangos altos, tienden a ganar un promedio, el cual no es muy alto, pero si nos vamos a la parte operativa, en la parte operativa sale mucho más rentable un trabajador que sea de la parte operativa que inclusive un gerente. Puede ganar casi son, ¿cómo lo digo?
salarios muy parecidos, muy similares, a diferencia del sector privado. En el sector privado, obviamente, pues aquí el gerente lo sabe, pues él gana más que, por ejemplo, un auxiliar. Entonces, eso va a medida también en cuanto a los salarios. Esa es otra de las diferencias que tenemos. Entonces, en el sector privado, tenemos que se rige básicamente por el Código Sustantivo del Trabajo y demás legislación que se va adicionando, mientras que el sector público sí maneja una legislación específica y digamos que ellos tienen más prevalencia dentro del sector al ser empleados públicos como tal. Bueno, lo importante en esta cuestión son los elementos esenciales pues, de un contrato. Nosotros pues nos manejamos básicamente en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Código Sustantivo del Trabajo, muchas gracias. Que en este caso, pues para que haya un contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos que son esenciales pues para cada empresa, ya sea tanto pública como privada. Primero que todo, a la actividad personal del trabajador, es decir, que es realizada por sí mismo. También la continuidad de subordinación o dependencia del trabajador respecto al empleador, que en esto pues ya se divide en la facultad y las áreas de cada empleador. Para esto exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos humanos pues de cada trabajador. Como todos sabemos, tiene que cumplir su horario, pero no pasándonos de su horario laboral, o si pues lo requiere, pues con su debido pago de sus horas extras. Algo muy importante es un salario como retribución del servicio. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez reunidos los tres elementos que indiqué anteriormente, este artículo se entiende que existe el contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni otra de las condiciones o modalidades que se le agreguen. Básicamente se deben tener estos tres elementos para poder decir que se considera que se tiene un contrato entre dos personas, ya sean dos personas, una persona jurídica y una persona natural. Entonces, si el trabajador no tiene exactamente claro cuáles son sus funciones, no se puede decir que hay un contrato, porque es mi deber como empleador suministrarle la información de exactamente para qué fue contratado. Entonces, el segundo punto que decía mi compañera, la subordinación. Entonces, por más de, por ejemplo, en el caso del gerente, el gerente también es un empleado y él tiene que reportar al presidente de la compañía. Entonces ahí está la subordinación. A pesar de que tenga un alto más rango, siempre debe estar por debajo de otra persona, que es la que va a estar en control. En el caso de empresas donde no hay presidente, siempre hay una junta directiva, que en este caso serían los jefes directos del gerente como tal. Entonces, tenemos las modalidades del contrato. De acuerdo al Código Sustantivo de Trabajo, en el capítulo 4, los artículos 37, 38, 39, 45, 46 y 47 nos mencionan varias modalidades de contrato. Tenemos el contrato verbal, que es el que se realiza entre dos personas y como su nombre lo indica, pues es de forma verbal, entonces no queda ninguna evidencia escrita. El segundo es el contrato por escrito, que es ya cuando se ponen las cláusulas, se determina igualmente cada cuánto se va a cancelar el salario, cómo van a ser las prestaciones sociales, todo eso. Otra clasificación que tenemos son los contratos a término fijo. Entonces, los contratos a término fijo son aquellos que limitan un tiempo. Entonces, creería yo que aquí en la compañía que ustedes manejan, por lo general los manejan a cierta cantidad de tiempo, ya que pues es muy parecido a hora labor. Entonces, una vez ustedes finalizan el proyecto que tienen, esa sería la terminación, dependiendo pues del empleado. Tenemos también los contratos a término fijo menores a un año. Entonces, también
uno de los contratos que hemos visto mucho dentro de su compañía es este tipo de contrato que permite dar flexibilidad a si por algún motivo no están de acuerdo con lo que está haciendo el empleado en cuanto al tema para cual fue contratado, pues una vez se finalice el contrato ya va a ser mucho más fácil poder buscar a otra persona dentro del área laboral. Y tenemos los contratos pues a término indefinido, que básicamente pues este tipo de contratos dentro de la compañía, según lo que nosotros pudimos evidenciar, los están manejando pues actualmente pues los altos cargos. En este caso como el gerente o como la señora Carolina, que maneja pues el área de contabilidad. También tenemos los contratos pues de hora labor. Entonces pues una vez finalizan la labor, pues obviamente pues el contrato se finaliza. El contrato de hora labor básicamente ¿qué es? Apenas digamos que ya se cumple el objetivo del cual se hizo la contratación, entonces se da por finalizado. Voy a dejar pasar a la niña. Esta es otra ventaja que también tienen en esta compañía. Aclaremos que hoy es un día sábado, entonces por lo general los sábados permiten traer a los hijos. Entonces también consideramos que eso es un buen punto, ya que eso genera pues la motivación laboral más de los empleados como tal. Y tenemos el contrato ocasional o transitorio, que es más o menos se da cuando son tipos de obras, obras de tipo civil que necesitan de pronto alguna remodelación, entonces ocurren en cierto tiempo y así mismo finalizan. Bueno, aquí ya nos vamos a basar en la jornada de trabajo. Pues aquí ya vamos a conocer cuáles son los derechos en materia de jornada laboral. Como muchos sabemos, pues muchas empresas trabajan todo lo que es 8 horas, como decía mi compañera, muchas pues del sector público trabajan solamente 7 horas. Pero siempre todas estas jornadas laborales tienen que tener pues un inicio y un final y todos siempre evaluados con los derechos fundamentales de cada empleador. Aquí nos derivamos prácticamente, primero que todo, en la jornada ordinaria. ¿Esto qué quiere decir? Esta corresponde a la jornada que convenga a las partes, como indicaba anteriormente, que ya sean 8 horas diarias, con un total de 48 horas semanales, que es como que la mayoría de las empresas vienen manejando, como en este caso TZL, que sé que manejan ese horario, como también 200, bueno, ya sean 240 al mes. Esto puede ser tanto diurno como entre 6 de la mañana a 9 p.m. de la noche. Claro, está siempre con los recargos nocturnos, pues que cada empleador debe. Nos vamos con el trabajo suplementario. Esto ya es conocido como las horas extras, las cuales se elaboran fuera de la jornada ordinaria. Solo se puede trabajar hasta 2 horas. Muchas, pues ustedes como han conocido varias empresas, pues dejan a los empleadores muchas más horas de las cuales no se pueden elaborar. Ya dejan 4 horas, 5 horas a un trabajador en una empresa, en una oficina y pues obviamente no les van a reconocer lo que es. Y como indica, sin exceder a 12 horas extras en la semana. Conocemos también como los descansos obligatorios. Estos ya son dominicales, donde el empleador está obligado a dar descanso dominical remunerado a todos sus trabajadores con una duración mínima de 24 horas. Esto se debe remunerar en el descanso dominical, en el salario ordinario, pues de cada día que cada uno debe su pago. Sí, correcto. Todo esto se junta con la causa de no aplicar para las incapacidades de EPS o ARL. Sí. En este caso, cuando se presentan incapacidades, digamos que, y estas incapacidades abarquen también un domingo y que no sea, por lo general, pues ustedes únicamente trabajan de lunes a sábado, entonces igualmente se debe tener en cuenta que si se genera una incapacidad laboral durante un domingo, igualmente por lo general el dominical digamos se debe retirar, ya que el funcionario no cumplió durante esa semana las 48 horas. Entonces por lo general esto aplica cuando se realizan el tema de la nómina.
Entonces, si a ustedes un empleado se les incapacita, por decirlo, un lunes festivo, entonces el simple hecho de que haya sido un lunes festivo implica igualmente que no cumplió con las 48 horas, así el empleado no haya trabajado, por tanto no se le debería cancelar el dominical para ese momento. Otro muy importante es la remuneración del trabajo nocturno y el suplementario, que es lo que ya veníamos hablando con mi compañero. Aquí ya se basa, o sea, plenamente en el trabajo nocturno, donde se remunera con un recargo del 35%. ¿Esto qué quiere decir? También en el trabajo extra diurno, este se remunera con un 25% y el trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del 75%, tomando todo esto con base del valor del trabajo ordinario diurno. Bueno, aquí ya nos vamos en los festivos, entonces, como indicaba también mi compañera, donde todos los trabajadores tienen derecho al descanso remunerado en los días de fiesta de carácter civil o pues ya sea religioso. Pero también cabe recalcar que muchas empresas pues el día que sea festivo, un lunes festivo, un viernes festivo, pueden que tengan pues mucha labor, cantidad de proyectos, en este caso TZL, que pues sé que ustedes trabajan con producción. Sabemos que ya tienen que remunerar todos los festivos cuando les toca laborar. Bien, para ese caso, pues ustedes por lo general lo cancelan como si fuera un trabajo suplementario, es decir, horas extras, aparte de las que normalmente el empleado hace entre semanas. Entonces, pues básicamente esto era lo que les queríamos comentar, como recordar, igualmente sabemos que ustedes son una empresa que lleva ya bastante tiempo en el mercado y que tienen conocimiento, manejan muy buenos contratos, pues ya que ustedes dependen pues mucho de la imagen de su compañía. Entonces les queremos agradecer por su tiempo, por habernos otorgado un sábado que es un día laboral, pues para ustedes. Entonces muchísimas gracias. Muchas gracias. Igual si tienen alguna duda, con mucho gusto se la resolvemos. No, hasta ahí está todo está muy bien. Lo tenemos todo muy claro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.